Subiendo el Himalaya. Estamos en invierno, está todo nevado. Pero espera un momento. ¿Estás subiendo descalzo? Tenemos todo el campamento montado aquí. La música, el fuego, el italiano. En Kusadase nos acogió Asise, que era la primera vez que acogía a alguien, pero aún así lo hizo muy bien, nos trató muy bien. Y al día siguiente para desayunar estuvimos 3-4 horas, se nos juntó con la comida casi, y ahí pudimos dejar las maletas para poder ir a Éfeso y visitar las ruinas. Vamos a Éfeso, estamos intentando hacer autostop, pero el dedo de Javi parece que no funciona. Éfeso, que antes era una ciudad con puerto, ahora queda ya bastante más alejada del agua, y allí pudimos ver tanto el teatro como la fachada de la biblioteca, que es una de las ruinas más emblemáticas de la antigüedad. ¿No qué, Javi? ¿Nos vamos a la biblioteca? Venga, vamos a estudiar. Yendo hacia Pamukkale se nos hizo un poco de noche y paramos en un pueblito, nos acogieron en una costurería y nada, a la hora de dormir tuvimos algún problemita con el sofá cama, que no sabemos si realmente lo era o no. This situation shows that IKEA is not yet arrived in Turkey. ¿Quieres squeeze con el italiano? ¿Quieres squeeze con el italiano? How could I forget to mention the bicycle is a good invention. Make it up, making you my business. Ya tenemos nieve. Hace un frío del caray. Esta noche hemos dormido en la mezquita, cerquita de Pamukkale, en la casa del imán. Nos ha dado de comer, nos ha enseñado la mezquita, nos ha enseñado parte de lo que es el Islam y bueno, nos han tratado perfectamente. Patron gelirdi Amerika'dan. Amerikalı mıydı? Amerika. Yani. O zaman yarın gelen gelse etmesi olur. Yarın onlar ekmek mezle. Hanginiz yatacak bilmiyorum. Hanginiz yatacak? Veya kutu şöyle yatın. One, two, three. Ah, okay. She said maybe we can see. Yeah, okay. Cuando llegamos a Pamukkale había 2 entradas, pero bueno, fuimos a la que estaba más cerca y nos dijeron que por ahí teníamos que quitarnos los zapatos y que por el otro lado se podía entrar sin más. Pues va, ya que estamos aquí vamos sin zapatos. Lo que no sabíamos era que la parte de abajo es completamente hielo y luego según vas subiendo hacia arriba ya las aguas termales empiezan a notar, pero cuando te pones los zapatos todos otra vez ya hace calorcito. Nos han dicho que por aquí hay que quitarse los zapatos y nosotros como tontos nos los quitamos. En vez de ir por el otro lado. Esto yo creo que es para verano porque está todo congelado. Estoy de hecho sentado en hielo. Subiendo el Himalaya. Estamos en invierno, está todo nevado. Pero espera un momento. ¿Estás subiendo descalzo? Sí, es que no quería que se me mojen los zapatos. Así ya me los pongo en la cima y así pues bueno, me tomo un té y me caliento los pies. Wow, está súper calentito aquí. Te va a tirar la bici, te va a tirar la bici. Cuidadito con mi bici, por favor. Va, se ha cabreado. All the way home I'll be warm. Gracias.